Estimados alumnos de Econometría 2, bienvenidos a un segundo práctico de la materia. Les voy a compartir la pantalla. Bueno, como vimos en la clase pasada, estaba muy práctico hacer proyectos. Entonces, bueno, en esta vamos a trabajar con un nuevo proyecto, ¿sí? En un nuevo directorio. Dentro de Econometría 2 vamos a crear Econometría 2 práctico 2. Práctico 2. Esto es lo que yo les mencionaba. Si quiero que no se cierre el proyecto anterior, aquí elegiría Opening New Session. Pero bueno, yo quiero que se cierre, así que directamente abro ahí. Se genera el nuevo proyecto. Y bueno, vamos a trabajar en un nuevo script. El script le vamos a poner como título script práctico 2. Y lo guardamos. Bien. Entonces, en esta clase que vamos a trabajar un poquito de lo que es programación orientada a objetos. ¿Sí? R tiene algunas características de programación orientada a objetos, ¿sí? Porque trabaja con objetos que básicamente la característica central de los objetos es que tienen una clase, ¿sí? Y, por ejemplo, entero o LM, un tipo de objeto que es salida, resultado de una estimación de un modelo lineal, ¿sí? Y las funciones van a responder distintos según la clase, ¿sí? Ya vamos a ver un ejemplito. Entonces, lo que podemos hacer es generar unos objetos primero, como hicimos en la clase pasada. Teníamos el shortcut X, una secuencia del 1 al 5. También podemos crear i que sea el número 5, o crear z que sea string, ¿sí? O sea, caracteres. Para eso hay que usar comillas. Pueden ser las comillas dobles o las simples. Hola. Me quedo entre hello y hola, ¿no? Después podemos crear otro objeto llamado w, que sea concatenando x y z, ¿sí? Concatenando los tres anteriores. Y otro objeto b que sea una lista, ¿sí? Otro tipo de objeto es el objeto tipo lista. Después van a ver otra estructura como matrices, data frames, pero bueno, por ahora con estas, ¿sí? Bueno, entonces para ejecutarlos vamos con control enter. Cada una de estas se guardaron en la memoria, ¿sí? Entonces, si queremos ver x, es esto, ¿no? Que acá nos da en la salida en R, ¿sí? En el entorno global nos muestra un poco de información, ¿sí? Si uno estuviera trabajando en R base, ¿sí? Sin RStudio, hay algunas funciones importantes, sobre todo esta, la función class, ¿sí? La función class permite preguntar de qué clase es ese objeto. La clase de x es entero, ¿sí? Y también vamos a ir mostrándolos. X es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la clase es integer, ¿sí? Entero. Puedo copiar, ¿sí?
Entonces X, Y, Z, Z, la clase de Z, después W, W y B, ¿cierto? Y B. Bien, veamos cada uno de estos. Entonces, este generó un vector con enteros. Este otro generó un número, ¿sí? Y es numérico. ¿Por qué es numérico este? Porque fue creado como, en cambio el otro fue creado como secuencia, ¿sí? Las secuencias de enteros automáticamente se le da una clase, ¿sí? Hay lenguajes más antiguos que son un poco más rígidos, más sólidos también, ¿sí? Como en C, por ejemplo, o en Java sí o sí hay que definir la clase del objeto. En cambio en R, Python, es como que intentan detectar el vuelo de la clase. Y numeric Z es clase character, ¿sí? Tiene hola. W, ¿qué clase es? Carácter también, es una lista, un vector de caracteres, ¿sí? Porque el W fue concatenando X y Z. Cuando tiene números y caracteres, lo que hace es forzar los números, intenta forzar los números a caracteres, ¿sí? Porque a los caracteres no se los puede forzar a números. Después esta vez que era una lista, esto es clase lista, y es como que tiene slots, ¿sí? Donde tiene el, donde tiene el primero al vector de enteros, después el número, y después a estos carácter hola, ¿sí? Entonces se ve que W y B son bastante distintos como terminan funcionando, ¿no? El W es, es como que unifica a estos objetos, el 1, 2, 3, 4, 5, el 5 y el hola, los unifica pero en forma de un listado de caracteres. En cambio, el objeto tipo lista, que fue el B, eh, es muy interesante porque no fuerza la clase, sino que es como que a cada uno de estos objetos le deja su propio lugarcito, ¿sí? Entonces, a medida que vayan usando el software, van a ver la utilidad que tiene esto. Ahora bien, cuando tenemos objetos, es interesante tratar, en algunos casos, podemos tratar de extraer datos, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de W, ¿sí? Recordando quién era W, ¿no? Que era este listado, si yo pongo entre paréntesis un número entre el 1, 2, 3, el 1 y el 7, me va a devolver alguno de estos elementos que componen al W, decir los objetos que están dentro de ese objeto. Por ejemplo, si ponemos W2, W2, y ejecutamos, vamos a tener el número 2. W7 y ejecutamos, vamos a tener hola. ¿Sí? En el caso de la lista es un poco diferente. ¿Sí? O sea, nosotros podríamos poner el B2, por ejemplo, y nos va, ¿qué nos devuelve B2? Nos devuelve el 5, ¿sí? O sea, nos está devolviendo el segundo elemento aquí, el segundo objeto que está adentro. Si ponemos B1, nos da el primero, ¿sí?
También podría usarse de así, con los dos, con doble corchete, y después entrar dentro de ese objeto B1, ¿sí? Entrar, por ejemplo, y extraer el 4. Hay otras, como en otras estructuras también va a haber formas de extraer datos de adentro de los elementos. Eso es muy útil. El ejemplo que yo siempre cuento es, por ejemplo, cuando hace una estimación por mínimos cuadrados o algún otro método, podríamos ir extrayendo los coeficientes uno a uno, por ejemplo, ir moviendo los datos, ir haciendo muchas regresiones y guardando el vector de coeficientes para ver si a medida que movemos la muestra, los coeficientes van cambiando, ¿sí? Una lógica como para ir viendo este tema de residuos recursivos y la estimación recursiva de los parámetros. ¿Sí? Bien, eso es. Van a haber mucho más de extracción, ¿sí? Pero era como para revisar que estaba eso. Después, un ejercicio que podemos hacer es generar un conjunto de datos, ¿sí? De datos X. Yo voy a poner el comando set.set porque voy a usar un generador aleatorio y aquí estoy fijando una semilla para que a todos nos dé lo mismo, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es fijar que X sea rnorm 12, ¿sí? Esto es para introducir un pequeño ejercicio de uso de secuencias, de rep, de este tipo de estructuras que ya he estado viendo en teórico, ¿sí? Pero acá generamos un conjuntito de datos que más adelante van a ver cómo cómo generar otras distribuciones, datos con otra distribución. Entonces X es esto, ¿no? Es un vectorcito con 12 observaciones extraídas de una normal estándar, ¿sí? Como no le pusimos parámetros de media ni de varianza, se trata de una normal estándar, ¿sí? Entonces, hagamos el siguiente ejercicio. Aquí les voy a copiar, ¿sí? Tratemos de generar variables de intervención, o sea, variables dummy, ¿sí? Teniendo en cuenta este modelo, ¿sí? Una regresión lineal simple con 12 observaciones y que tenemos un quiebre estructural en el periodo 4, ¿sí? Que tengo en el periodo 4 me refiero a que ya en el periodo 4 ya tenemos otra ordenada, ¿sí? Otra ordenada. ¿Sí? Tenemos 12 datos que en el periodo 4 pensamos que hay otra ordenada y queremos armar una dummy. O sea, buscamos generar un vectorcito que tenga, que sea de 1 y que tenga los elementos 0, 0, 0 y después 3 menos 12, 9 unos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 unos. 9 unos. ¿Esto para qué? Bueno, en muchos casos esto lo he usado para hacer código con simulaciones, distribuciones asintóticas de estadísticos, ¿sí? Pero es un buen ejercicio para resolver usando funciones tal como rep o sec o ese tipo de estructuras que ya estuvieron viendo. Este punto yo les sugeriría que si alguien quiere puede poner pausa
tomar el guante y generar esta variable dummy. ¿Sí? Bueno, ahora tratemos de pensarlo entre todos. ¿Sí? Entonces queremos 3 ceros y después todos unos. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer 3 ceros? Bueno, simplemente haciendo rep el 0 3 veces. ¿Bien? Es una forma de hacer 3 ceros. ¿Cómo podemos hacer los unos? Son 9 unos. ¿Sí? Entonces una forma sería rep 9 1, 9 veces. Y tenemos los unos. Pero yo necesito que estos sean un único vector. Entonces, ¿cómo hacemos? Bien, lo que podemos hacer es definir de este modo la variable dummy, ¿no? De 1 igual a concatenado de estos dos elementos. ¿Sí? Le ponemos una comita. Podría estar en la misma línea o no, ¿sí? No hay problema. Oh, si hay problema con este enter de más. Entonces veamos si funcionó, si D1 es lo que queríamos. Si esa es la variable dummy para usar para ver un quiebre estructural en el nivel, por ejemplo, tranquilamente. ¿Sí? ¿Qué pasa si queremos generalizar esto? Generalizar, ¿de qué modo? De este modo. De modo que yo dé una serie y el lugar de quiebre, ¿sí? Y el código me genere la dummy, ¿sí? Que el código se lea cuán larga es esa serie y que tome el valor que yo le digo en la observación 15, por ejemplo, que sea la dummy, y bueno, y que automáticamente me genere 14 ceros y desde la observación 15 hasta el final del largo de la serie que me genere todos unos. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer esto de generalizar? Que para eso es justamente que aprendemos estos lenguajes, ¿sí? Es para automatizar, no estar haciendo esta cuenta tipo calculadora, sino para generalizarlo. Entonces, lo que podemos hacer es, bueno, de nuevo fijo la semilla para volver a generar la misma serie, ¿sí? X que sea normal, o sea, estoy generando de nuevo la misma serie, X rnorm 12. Bien. ¿Y qué dato yo le daría? Por ejemplo, sigamos en el mismo lugar, que punto de quiebre, breakpoint, igual a 4, que es la observación 4. ¿Sí? Bueno, esto hacerlo, pero de modo tal que yo después pueda cambiar la X, que tenga un largo distinto, y poner arbitrariamente el número donde está el quiebre y que se me genere esa dummy. ¿Sí? Bueno, eso sería como otro desafío que sugeriría que quien quiera que también ponga pausa y lo haga, si es que se entendió bien. ¿Sí? Generar una dummy con ceros, con 4 ceros, y que después tenga suficientes unos para llegar al largo de X, ¿sí? Pero
que ya esté preparado para que yo pueda cambiar X y que pueda cambiar el lugar de quiebre en forma arbitraria, ¿sí? Para no estar escribiendo el código para cada caso particular. Bien. Bueno, entonces ahora vamos con la respuesta. En este caso, podremos estar generando una variable dummy2, ¿sí? Que va a ser igual a la dummy1, porque es la misma serie X y el punto de quiebre está en el mismo lugar, de modo tal que podemos traer hasta el mismo código e ir reemplazando, ¿sí? Tenemos el rep03, de verdad lo podemos reemplazar por el 3. Yo quiero ceros. ¿Cuántos? 3, ¿sí? Porque no quiero, la fecha de quiebre ya es 1. Igual, acá puedo reemplazar por el BP más 1. Perdón, menos 1, ¿sí? BP menos 1. Lo lindo de RStudio y R en general es que ustedes pueden pintar una parte de código y hacer control enter y ver cuánto da, ¿sí? 3. Esto es lo mismo que estaba antes, ¿no? El mismo 3 de ahí arriba, 0, 3. Y ahora quiero unos, pero quiero 9 unos. El problema, claro, pero 9 unos, ¿qué es? Eso es algo que depende de el largo de X, ¿sí? Al largo de X hay que quitarle la cantidad de ceros, ¿sí? Entonces, primero el largo de X se puede calcular de este modo, con la función length, ¿sí? Length de X, esta función me va a dar el largo de X, ¿sí? Que es 12, ¿sí? Al largo de X le tenemos que quitar la cantidad de ceros, que la cantidad de ceros dijimos que es bp menos 1, ¿sí? Entonces, lm o bp menos 1 da 9, ¿sí? El mismo 9 de acá, pero ahora está en forma programática, ¿sí? Es que se detecta automáticamente el largo del vector X y a partir del dato que yo le di, que el punto de quiebre está en el momento 4, calcular automáticamente cuántos unos se hace. Entonces tenemos la dummy 2, que es lo mismo que la dummy 1. Pero ¿para qué tanta vuelta? ¿Para qué tanta vuelta? Si la dummy 2 va a ser lo mismo que la dummy 1 y esto fue mucho trabajo. Bueno, la clave es que ahora podemos generar otra serie más larga, por ejemplo, un Renoir 100, y ponerle un punto de quiebre en el punto 7, por ejemplo, en la observación 7, y nosotros con eso, con este código que usamos de la dummy 2, pero le vamos a poner dummy 3, ya obtener la correspondiente dummy, ¿sí? Que son 6 ceros y después el resto todos unos. ¿Sí? Esa es la gracia de esto mismo de este tipo de lenguaje, ¿no? Esa es la gracia. Esto mismo después podemos usar la generación, podemos generar funciones donde esto se lo mete dentro de una función y directamente nosotros podemos darle un nombre a la función, lo vamos a ver bastante más adelante, y darle los argumentos, ¿sí? Con eso, y tener directamente la variable dummy.
Eso más adelante. Por ahora es como ir automatizando. Es muy interesante notar que incluso una funciones tan sencilla nos permiten ya hacer algunas cosas útiles y que se usan cotidianamente, ¿sí? Otro ejemplo sería el que podemos plantear, eh, que también les copio aquí, compartiendo mi pantalla, la generación de una serie de este tipo, ¿sí? Generación de una serie con valores 2018 T1, 2000, perdón, 2008 T1, 2008 T2, etcétera, etcétera, hasta 2020 T4, ¿sí? Estamos hablando de datos de tipo anual con trimestres del trimestre 1 al trimestre 4, que bueno, en general los gráficos estos automáticamente se generan, pero a veces queremos modificar lo que aparece en el eje de un gráfico o en una tabla, ¿sí? Porque podría estar en inglés Q1, por ejemplo, automatizado en vez de T1. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer esto de generar esta serie de valores? ¿Sí? 2018-medio T1, perdón, 2008-medio T1, 2008-medio T2, y así sucesivamente, ¿sí? O sea, de los años 2008 a 2020, y que obviamente los trimestres son 1, 2, 3, 4. Bueno, el que quiera hacerlo podría poner pausa. Yo le puedo tirar la pista de que se podría quizás usar alguna función como la función paste. Bien, continuando con esto, eh, una idea podría ser generar valores de 2008 a 2020, ¿sí? Year, para evitar la ñ de año, ¿no? Sería rep de 2008 a 2020. ¿Sí? O sea, es repetir la secuencia. A ver cómo a esto le vamos a hacer una mejora, pero veamos cómo aparece así. 2008, 2009, 2010. Que todavía con el rep no hemos repetido nada, ¿sí? O sea, tengo la secuencia de 2008 a 2020. Pero lo que podemos hacer es rep con un each, para que cada uno de estos valores sea repetido 4 veces. ¿Bien? Entonces, ahora sí, year es 2008, 2008, 2008, 2009, 2009. ¿Sí? Entonces, generar el listado este de años y después de algún modo unir, generar un listado de trimestres y de algún modo unir estos valores de años con los trimestres. ¿Sí? Entonces, para trimestre podríamos hacer, por ejemplo, repetición del 1 al 4, ¿sí? La idea es tener 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas veces? Bueno, las que sean necesarias para esta cantidad de años, ¿sí? ¿Sí? Entonces tenemos rep, la secuencia del 1 al 4, ¿sí? El 1 al 4 nos da esto, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Y esto lo quiero repetir, ¿cuántas veces? Bueno, tantas como años tengo. Una repetición para todo 2008, una para 2009, ¿sí? Entonces sería, ¿cuántas veces? Times igual a length de year. Obviamente siempre hay otras formas, ¿no? Length de year en este caso nos daría 52.
pero esto hay que dividirlo por 4, ¿sí? Porque 1, 2, 3, 4 para un año y para otro, y para otro. A ver cómo queda. Trimestre, ¿sí? Entonces aquí quedó 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, repetido el largo de year dividido por 4, que eso es lo mismo que haber contado el largo de 2000, de esto de 2008 a 2020. Bien, entonces ya tenemos un listado de años y tenemos un listado sin vectorcito con números 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Estamos bastante avanzados, tenemos year y trimestre. Pero yo quiero 2008 T1, 2008 T2. ¿Sí? Entonces lo que hace falta en cierto modo sería unir estos dos y además ponerle en el medio el guión medio. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacerlo? Aquí es donde aparece el uso de la función paste, ¿sí? Pensando, la función paste básicamente nos permite unir cadenas de caracteres, ¿sí? Eh, y paste, por defecto, la función paste deja un espacio entre los valores que se unen, ¿sí? Y si ustedes quisieran sin espacio, se hace paste, le damos qué cosas queremos unir y el separator creo que es algo así, ¿sí? Separator sería que hay que ponerle nada, ¿sí? Esa sería una forma, ¿sí? Por ejemplo, pidiendo la ayuda, ¿sí? Help de paste, ¿sí? Entonces paste, acá le ponemos qué cosas queremos unir, después el separator, por defecto el separador es un espacio, pero si ustedes escriben estas comillas sin espacio, sería sin separador. Pero directamente, en vez de tener que cambiar el argumento set, puedo usar función paste 0, ¿sí? Que significa unir sin espacio. ¿Sí? Entonces, paste 0, ¿qué queremos unir? Queremos unir el vector year con qué, ¿sí? Aquí lo pongo como variable y esto va a llevar los caracteres. ¿Con quién? En el medio queremos, a ver, primero veamos el ejemplo. Si uno year y trimestre, ¿qué nos da esto? Nos da 2008-1, 2008-2, 2008-3, 2008-4. Claro, pero yo quiero en el medio T, y no es una variable, sino que es unos caracteres fijos. Entonces es directamente ponerle T antes queríamos el guión, ¿sí? Entonces year, guión T, y ahí se va a pegar el numerito, el 1, el 2, el 3, ahí está. 2008 T1, 2008 T2, 2008 T3, y ahí hemos logrado lo que buscábamos, de generar esa serie con esos valores, y que os puede servir para poner en el eje de las ordenadas, o grafiquemos una serie de tiempo trimestral. En forma doc, ¿sí? Y le podrían cambiar en vez de T que diga trimestre o trim, lo que ustedes prefieran, ¿sí? Bien, para hacerlo bien custom, bien a gusto nuestro. ¿Sí? Entonces, lo que queda ahora es nomás una pequeña digresión sobre otro tema que han visto, que es el tema de los faltantes, ¿sí? Que los faltantes son los NA y los NaN. Son algo parecido, pero no exactamente lo mismo, ¿no? Faltante, NA, sería como que hay un espacio vacío ahí. Cambio NaN es not a number, ¿sí? Que son los clásicos, por ejemplo, como divido por 0,
tendría que aparecer un na. Bien, entonces veamos la manipulación de esto. Por ejemplo, tengamos una X, por ejemplo, no sé, que puede ser el número 2 al 5, ¿sí? Y ahora, ¿sí? Esto es de 2 al 5, 2, 3, 4, 5. Y sobreescribamos esta X. Volvemos a asignar encima y hagamos C, NA, ¿sí? O sea, un faltante o un missing, X y otro NA. Si quiero imprimir ahí mismo, puedo hacer punto coma X. Ahí está. NA 2, 3, 4, 5, NA. ¿Sí? Entonces, operaciones muy importantes son preguntarse si hay NA. ¿Sí? ¿Es NAX? Si X fuera un solo valor, esto nos devolvería un booleano que es true o false. En este caso, como X es un vectorcito, nos va a devolver un true por cada NA, false en los otros, ¿sí? Los valores intermedios no son NA, por eso dice false. Si en R, true, es todo con mayúscula y false, todo con mayúscula también. Si no, podemos hacer lo contrario, no is NA. Si ese no niega entonces se nos revierte, ¿no? Donde era true, ahora es false, donde era false, ahora es true. Y bueno, ¿y qué pasa si yo necesito solo operar con los valores de X que no son faltantes? Una forma de hacerlo es con la función na.omit aplicada sobre X. NA-omit X. Entonces, ¿qué hace? Nos omite el NA que tenía al principio y al final y nos queda sobre 2, 3, 4, 5 y nos devuelve un poquito más de información, ¿sí? Que es sobre todo acá, que nos indica que al omitir quitó la primera y la sexta observación. Bien, entonces esto es una forma. Entonces, para cuando me aparece un NA en una función, a veces me rompe la función, ¿sí? Por ejemplo, min de x es NA, ¿sí? Porque x tiene, siempre que hay una operación en que esté involucrado un NA, porque el resultado decante en NA. Entonces, si yo quiero la media excluyendo los NA, ya podemos usar el NA omit, ¿sí? Entonces tengo min de na.omit x es 3,5. Pero bueno, lo que les quería decir sobre todo aquí de los NA en funciones es que muchas funciones ya vienen preparadas para lidiar con NAs por medio de un argumento, ¿sí? Veamos la ayuda. Cuando yo voy a min en RStudio, aprieto F1. Perdón, mi computadora funciona distinto. Tengo que hacer control F1 en mi caso. Min, control F1. Bueno, no funciona, pero bueno, con F1 posicionado sobre una función buscan la ayuda. Eso es un clásico de RStudio. Pero bueno, si no puedo escribirlo ahí en la ayuda.
min, función min. Entonces, aquí está, ¿ven? Tienes min x trim igual a 0, narm igual a false. ¿Sí? Entonces, este argumento na.rm igual a false, por defecto está en false, pero eso significa que va a dar na. En cambio, si le pongo true, que por general basta con una T mayúscula, ahí calcula la media omitiendo los NA. ¿Sí? Entonces muchas funciones que tienen argumentos de este tipo como el na.rm. ¿Sí? Y bueno, y el otro argumento, este trim igual a 0, le sirve para calcular una trim min, ¿sí? Una media recortada, podríamos decir literalmente, que es lo que se usa en la estadística robusta, como la media muy sensible a outliers, en una media trimmed, ¿sí? Lo que uno hace es excluir los valores más extremos, ¿sí? ¿Sí? Acá dice la fracción 0 hasta la mitad, ¿sí? de los extremos, ¿sí? que se piden remover. ¿Sí? Bueno, espero que les haya servido esto para practicar un poquito más, porque en la teoría están viendo muchas cosas, entonces esto la idea es un poco reafirmar el uso de R, ¿sí? Bueno, entonces, así que nos veremos en el próximo práctico, ya entrando en otra unidad y ya con temas un poco más desafiantes, ¿sí? Ya esperamos que ya con estas prácticas estén relativamente familiarizados con lo básico de R, y bueno, ya se verán cosas un poco más avanzadas como matrices, algún modelo lineal, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias por su tiempo.